Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección, el Anaquel, libros de filosofía judía, de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Sí, efectivamente, hoy tenemos el gusto de colocar un nuevo libro en nuestra biblioteca borgiana imaginaria de libros de filosofía y pensamiento judío. Y en este caso vamos a colocar en la sección Pensamiento Judío Contemporáneo, si hubiere tal sección en la clasificación arbitraria y mágica de nuestra biblioteca. Vamos a colocar, digo, un libro eh, sobre pensamiento judío contemporáneo muy interesante, muy desafiante, muy retador. Su título ya es una inquietud, ya nos adelanta algo del perturbador contenido, perturbador en el buen sentido, en la pregunta movilizadora anima a este libro, y el título es What are Jews for? O sea, algo así como ¿para qué sirven los judíos o para qué son los judíos? Pero la opción sería ¿para qué sirven los judíos? Un libro que su autor es Adam Sutcliffe, es un importantísimo investigador del King College de Londres, eh, profesor de historia europea. Editó un libro precedente a este, quizás uno de los libros más importantes sobre la Haskalah, sobre la ilustración o el iluminismo en la historia judía, revistando los filósofos principales y los problemas principales de la ilustración judía de la generación de Mendelssohn. Y en este caso, en ¿Para qué sirven los judíos? What are Jews for? Es un libro que editó en el 2020, es un libro reciente, editado por la editorial Princeton University Press, como dije, en el 2020. Eh, el, título, el título plantea una cuestión que acompaña las tribulaciones del pensamiento judío y de la historia judía, que es eh, si los judíos están asignados, si hay un sino sobre los judíos que tiene que ver con un cierto lugar en la economía del mundo, no la economía en el sentido económico, sino su posicionamiento en relación a la historia. Si tienen alguna misión, algún propósito particular. En general, ningún pueblo tiene un propósito. Pero pareciera que muchos pensadores judíos contemporáneos quisieron desembarazarse de la idea de que el pueblo judío tiene un propósito, que parece una idea que tanto puede alimentar un nacionalismo o un mesianismo judío eh, inapropiado, como el antisemitismo, dos extremos, que precisamente se encuentran cuando se le asigna lo que no es más que una existencia factual, una mera existencia, un propósito. Eh, Quizás la mejor introducción a este problema sea un párrafo que Adam Sutcliffe coloca en el comienzo del libro. Es un fragmento de Gershon Scholem, gran pensador, historiador de la Cábala. Un fragmento, decía, de Gershon Scholem del año 1973, dice lo siguiente: no estamos obligados a justificar nuestra existencia trabajando para el mundo. Repito, no estamos obligados a justificar nuestra existencia trabajando para el mundo.
Nadie, ninguna otra nación ha estado nunca bajo tal obligación. Algunos de nosotros vemos como escandaloso que, a diferencia de todos los demás, tengamos que justificar el ser judíos sirviéndonos de algún otro propósito. Nadie le pregunta a un francés por qué está allí. Todo el mundo le pregunta a un judío por qué está allí. Nadie estaría contento con la declaración, solo soy un judío. Sin embargo, el judío tiene el derecho de ser solo un judío, de contribuir lo que es, siendo simplemente lo que es. Siempre se nos pide que seamos algo excepcional, algo supremo, algo definitivo. Tal vez esta misma expectativa se cumpla algún día, tal vez entonces el enigma de ser el pueblo elegido, que no se descarta tan fácilmente, se resuelva. Yo creo que esto condensa este párrafo de Gershon Scholem, cita el profesor Adam Sutcliffe, al comienzo de su libro, condensa el significado de la pregunta, de la cuestión de ¿para qué los judíos, para qué sirven los judíos? Adam Sutcliffe en el libro comienza diciendo que la pregunta ¿para qué sirven los judíos? Parece a todas luces una pregunta absurda, impertinente. Los judíos, como un francés, para retomar el párrafo de Scholem, son sin ningún propósito. Señalar a cualquier grupo de personas como portadoras de un rol, responsabilidad, designados, parece odioso, incluso parece dar pábulo al antisemitismo. Es difícil eludir esta pregunta. Es difícil eludir esta pregunta de ¿para qué sirven los judíos o para qué son los judíos? ¿O cuál es el propósito del pueblo judío? Es difícil, decía, eludirla desde un punto de vista teológico, que allá está todo el tema de la elección de Dios hacia el pueblo judío o la elección del pueblo judío de parte de Dios. Problema teológico. El problema teológico no solo para los judíos, sino para los cristianos, a los cuales aparte efectivamente el pueblo judío es un pueblo elegido. Los cristianos toman Éxodo e Isaías sobre todo. Ahora, Adam Sutcliffe, lo interesantísimo, lo importante de este libro, es que sigue lo que él llama la cuestión del propósito, sobre todo viendo el giro que tiene esta cuestión en el siglo XVII, donde la cuestión del propósito, el pueblo judío tiene un propósito o está en la historia, en la economía de la historia, de los hechos históricos, con un propósito. Tomada esta idea en el siglo XVII, decía, en el 1600, positivamente por la República de Holanda e Inglaterra. Grandes pensadores, filósofos políticos como Toland o gente cercana al círculo de Spinoza, cristianos cercanos, comienzan a tomar la idea del propósito del pueblo judío o de la existencia del pueblo judío acompañada de un propósito, de una manera, valga la redundancia, propositiva, y por supuesto, en el caso de la República de Holanda y de Inglaterra, decir que ellos representan la nueva Israel y que el propósito del pueblo judío se ve encarnado en los destinos de Holanda y de Inglaterra. Este entusiasmo judío y cristiano, igualmente compartido por el papel de los judíos, por el propósito de los judíos, alcanza su punto máximo para Sutcliffe en 1665, cuando Sabbatai Zevi fue proclamado Mesías. Lo interesante también que durante la Ilustración, esto que decía al comienzo, que uno puede leer gran parte del pensamiento judío, de Mendelssohn, de Spinoza,
como, y sobre todo a partir de la Haskalah, como un intento de desembarazarse, de librarse de la idea que los judíos o el pueblo judío tenga un propósito. Más, esa línea, si uno quiere, de liberarse de esa cuestión, la hereda finalmente el sionismo, de algún modo, cuando se propone normalizar la vida judía y abandonar esa idea de un propósito judío, de un pueblo testigo, un pueblo que es testigo, etcétera, etcétera, eh, normalizando la existencia judía con el Estado de Israel. Curiosamente, también el ideal sionista, desde el comienzo, también, aunque intenta desembarazarse de la idea de un propósito judío o de la excepcionalidad judía, también el sionismo tiene esta idea de ser una luz de las naciones, que conserva algo de esta idea del propósito judío. Eh, cuando se abandona la idea, y esto lo trabaja muy bien Radcliffe, cuando luego de Mendelssohn se intenta abandonar la idea de un privilegio, de una excepcionalidad positiva del pueblo judío frente a las demás naciones, en términos étnicos o incluso en términos religiosos, se la conserva como un suprematismo ético. Esta idea que Sutcliffe dice que contemporáneamente la heredan pensadores como Bernard-Henri Lévy o George Steiner, que de alguna manera desinvisten el pensamiento judío de todo suprematismo étnico o religioso, pero lo conservan en el plano moral, en el plano incluso cosmopolita, en el plano incluso de atestación o testificación única de una herencia ilustrada que el propio pensamiento cristiano occidental perdió. Vale decir, ese núcleo fuerte de pensamiento ilustrado, cosmopolita y liberal, la propia tradición cristiana y liberal occidental a veces olvidan, la conserva como una memoria diaspórica, sobre todo a partir de la Bildung alemana, los judíos. De modo que hay dos dimensiones de este libro. Una dimensión histórica, ser toda la historia de la cuestión del propósito judío a lo largo de toda la historia de la tradición talmúdica, bíblica, de la ilustración judía, pasando por Spinoza, hasta ver el pensamiento judío contemporáneo, Levinas, George Steiner, el pensamiento sionista. El libro llega incluso a Chabad Lubavitch, la izquierda judía, Landauer, Buber. La idea es cómo hay una suerte de aporía irresoluble, donde incluso cuando los intentos seculares de desembarazarse del propósito judío, cuando no es religioso, pasan a un plano ético o a un plano político, muchas veces de izquierda o liberal cosmopolita. Sí que me parece fundamental este libro porque aúna tanto un rigor académico muy fuerte como una actualidad, la actualidad del tema y el colocar bien una pregunta. Quizás la filosofía no es más que eso, sino solamente eso, que es una buena pregunta. Y esta pregunta de ¿para qué son los judíos? Me parece una buena pregunta, mucho más que cualquier respuesta. Pues muchas gracias, Pablo Dresig, por habernos acercado a este libro y a este estudioso de la historia que plantea esta pregunta que a veces nos hacemos
sin ser filósofos, ¿no? ¿Para qué Sí. estamos, o para qué servimos, o para cuál es nuestra función como judíos en este mundo? Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Jorge.